En este ejercicio se pide determinar la función de acuerdo a una gráfica entregada. Entonces se entrega esta gráfica y a partir de dicha gráfica hay que determinar la función. Después, una vez que se obtenga la función, se pide el valor de la función cuando el valor de x es de 18. Entonces si estiramos este eje, el x por acá va a estar en 18. Entonces del 18 se proyecta hacia la parte superior y va a tener una imagen. Esa imagen es el valor de la función que se está solicitando. Por otro lado, se piden los puntos de corte, es decir, el punto de corte con el eje Y y el punto de corte con el eje X. El punto de corte con el eje Y es bastante sencillo porque está en menos 4, es decir, es cuando X vale 0 y valdrá menos 4. Entonces comencemos con lo más complicado, que es determinar la función. Lo otro simplemente es un paseo. Veamos, ¿cómo podemos determinar esa función? Esa función se determina de la siguiente forma. Se debe emplear esta formulita de acá, donde n es el coeficiente de posición, que es el punto donde la gráfica de color rosa corta el eje vertical, es decir, el eje Y, corta en menos 4. Entonces n vale menos 4. Entonces ya sabemos que n vale menos 4. Pero ¿qué pasa con la pendiente? La pendiente se desconoce, es una incógnita. ¿Cómo se calcula la pendiente? La pendiente se calcula sabiendo dos puntos, es decir, comparando dos puntos. Podemos comparar el punto que es el punto menos 4, es decir, 0, menos 4, con el punto de acá arribita que es 2,2. Entonces, para poder calcular la pendiente, necesitamos nosotros un punto inicial, que será este, y un punto final, que será este otro de acá. El punto inicial se refiere al punto que está más hacia la izquierda. Este es el punto que está más hacia la izquierda y este es el que está más hacia la derecha. Con esos puntos vamos a calcular la pendiente, ¿no es cierto? Porque la pendiente no la poseemos. Ahora, vamos a establecer lo siguiente. Vamos a establecer algunos datos para poder resolver esto. Y los datos son los siguientes. El punto inicial que está en este sector te entrega dos valores. Menos 4 y 0, es decir, 0 en x y menos 4 en y, como se muestra, 0, menos 4. El otro es 2,2, por lo tanto te entrega un 2 para x y un 2 para y. Estos son los datos con los cuales vamos a trabajar en la pendiente. Esta es la pendiente, la escribiremos acá. De esa forma obtenemos lo que es la pendiente. Con la fórmula de la pendiente, nosotros ahora podemos reemplazar los valores. Si se fija, están acá los valores, ¿ya? Que corresponde a ese punto y corresponde a este otro punto de acá. Entonces, sería de la siguiente forma. La pendiente va a ser el valor del y final, y el y final vale 2, menos el inicial, que el inicial vale menos 4, entonces sería menos, menos, menos. Menos por menos, eso va a ser más al fin y al cabo. Acá va a ser el x final, que el x final vale 2, menos el x inicial. El x inicial vale 0, dice ya. Dice que vale 0 el x inicial. 0. Y el final, 2. 2. ¿Cierto? De esa forma. Ahora, regla de signos. Menos por menos es más. Entonces va a ser 2 más 4 sobre 2. Entonces la pendiente va a tener el siguiente valor. Va a ser 2 más 4, que son 6. 6 sobre 2. Por lo tanto, vamos a establecer que la pendiente es 6 sobre 2, que eso es 3. Acá existe una pendiente de 3. Entonces, esta sería la pendiente correspondiente a esta gráfica que se muestra acá. Una vez calculada la pendiente y teniendo el coeficiente de posición, simplemente se reemplaza acá. Y de esa forma se obtiene la función correspondiente a dicha gráfica. La pendiente tiene un valor de 3, entonces donde aparezca la m de pendiente, se reemplaza el número 3. 3, bajaríamos el x, que el x se debe colocar tal cual, más el n, y el n vale menos 4. Exactamente así. Entonces, al resolver esto, lógicamente lo que se pueda resolver va a quedar 3x más por menos 4. Ahora tendríamos la respuesta del inciso A, que es la función. Esto es lo que se estaba solicitando. Y lo anotamos como una respuesta final. Entonces ahora lo anotaremos en este sector de acá. Borraremos estos datos porque ya no
se emplearán más. ¿Ya? Entonces, lo anotamos acá. Veamos. Ahora, para el inciso B, se pide el valor de la función cuando x vale 18. Esto es 18. Ya, cuando x vale 18, pero ya tenemos la función, que es esta amiga que está acá. Entonces, como tenemos la función, que es la amiga de acá, simplemente vamos a reemplazar el valor de 18, el valor de x, que es 18. Entonces, dice que f de x es igual a 3x menos 4. De esa forma. Pero dice que x vale 18. Entonces, si x vale 18, quiere decir que donde esté la letra x se reemplaza el 18. Cuando yo he reemplazado el 18 ahí, en ese lugar, está estableciendo que desde el igual hacia acá, yo debo reemplazar el 18 donde aparezca una x. Entonces, acá hay una x, ya no se debe anotar como x, ¿no es cierto? Se debe anotar como el número 18, perfecto, porque aquí se reemplaza el número 18. Entonces, al resolver, serían 3 por 18 menos 4. Entonces, 3 por 18 menos 4. Recuerde que primero se hace la multiplicación. Es decir, yo multiplico 3 por 18, que eso sería 54. Es decir, 3 por 18 es 54, menos 4. Y ahora establecemos que 54 menos 4 son 50. De esta forma, nosotros decimos que el valor de la función cuando x es 18 es de 50. Es decir, para una preimagen de 18 hay una imagen de 50. Para una preimagen de 18 existe una imagen de 50, que es el valor de la función. Lo encerramos como resultado final del inciso B. Pasemos ahora al inciso C. Finalmente, pasamos a los puntos de corte con los ejes X y con el eje Y. Bueno, para el eje X, veamos cómo sería este punto de corte. Este punto de corte con el eje X va a ser este puntito de acá. Si nos damos cuenta, acá, cuando estoy cortando con X, el valor de Y es 0. Entonces, ese es un dato sumamente importante acá. Acá nosotros vamos a establecer que el y va a valer 0. Justo cuando y vale 0, estoy cortando con x. Entonces, de esa forma yo podría saber en qué valor de x estoy cortando. Entonces, la función es la que se muestra acá, que es esta. Dice que f de x es igual a 3x menos 4. Pero se debe entender que f de x es lo mismo que decir que y. Ya, entonces voy a decir que y es igual a 3x menos 4, ya que eso es f de x. Pero acá se estableció que y vale 0. Entonces, donde aparezca la letra y, yo coloco el 0. Entonces quedaría 3x menos 4 igual a 0. Ahora, la idea es despejar la letra x, que eso es lo que busco. Para ello, la pinto de un color diferente, es decir, de un color rojo. Entonces, acá tenemos el siguiente dilema. ¿Quién pasa primero hacia el otro lado? ¿El 3 o el menos 4? Y la respuesta es el menos 4. El menos 4 porque está restando, tiene prioridad antes que el que está multiplicando a la incógnita. Entonces pasaría hacia el otro lado con signo positivo. Sería más 4. Y eso va a ser 3 por x, que eso es lo que queremos despejar. Entonces el 3 ahora va a pasar dividiendo. Sería 4 sobre 3, que es el valor de x. Entonces x es igual a 4 tercios, que también se puede anotar hacia el otro lado, ¿no es cierto? Se entiende que es exactamente lo mismo, ¿no? Y de esta forma tendríamos el valor de x, pero esta no es la solución. La solución es el punto de corte, y el punto de corte se anota así como P, ordenada. Acá recuerde que acá va la x, y en esta casilla va la y. Entonces, la x es la que vale 4 tercios. Y la y vale 0. 0 acá sería. Este sería lo que es la solución que andamos buscando, el punto de corte en el eje X. 4 tercios, 0. Bueno, ahora solamente faltaría calcular el punto en Y, pero el punto en Y es mucho más sencillo. ¿Por qué es más sencillo? Porque se puede apreciar con la gráfica. Se sabe que se está cortando en menos 4. Si nos damos cuenta, en el eje Y estoy cortando en menos 4. Entonces acá esto sería así. Sería de la siguiente forma. Sería que cuando corto en Y, quiere decir que el X vale 0. Entonces, ¿en qué valor corto en Y? Cuando x vale 0, es decir, cuando estoy justo sobre el eje y. ¿Y estoy justo sobre el eje y en qué número? En el menos 4. Por tanto, el y no sería incógnito, sino que sería menos 4. Porque la gráfica lo muestra claramente. Entonces, acá el x vale 0, se coloca acá. ¿Y el y cuánto vale? Menos 4. Entonces, ese es el otro punto. Y de esta forma tendríamos los dos puntos que buscamos. El punto de corte con el eje x, que es el primero. Este es el punto de corte con x y este es el punto de corte con y.
Y ahí estaríamos listos con las dos soluciones finales que corresponde al inciso C. Entonces, de esta forma tendríamos finalmente la función que corresponde al inciso A, el valor de la función cuando x vale 18, es decir, el valor de la imagen cuando tenemos una preimagen de 18, y los puntos de corte con los ejes, primero con el eje X y después con el eje Y. Muchas gracias. De esta forma hemos terminado. Nos vemos en la próxima.